¿Sabes? La gente siempre tiende a menospreciar lo que llaman la industria de la comida rápida. Si tuviera que hacerlo de nuevo, iría a trabajar a McDonald's. La mayoría de los doctores me dicen que no sé escribir. Sí, dije que no sé escribir, pero sé vender. No te gusta vivir por debajo de tus posibilidades, ¿verdad? No. No. Y creo que cuando le dices a alguien que viva por debajo de sus posibilidades, le apagas el espíritu. Mirar, tengo una ventaja injusta, ¿sabes? Fui a la guerra. Y en la guerra estoy vivo porque otros muchachos murieron por mí. Te despiertas mañana por la mañana y estás en la calle y no tienes nada. No tienes ni un solo contacto en tu red de contactos. Todo lo que tienes es el conocimiento y la experiencia que has adquirido a lo largo de tu carrera. ¿Cómo empiezas a construir desde ahí? Bueno, he estado ahí muchas veces, así que no es gran cosa. Simplemente averiguas qué se necesita y qué se quiere y lo haces. ¿Sabes? La gente siempre tiende a menospreciar lo que él llamaba la industria de la comida rápida. Si tuviera que hacerlo de nuevo, iría a trabajar a McDonald's. Y la razón por la que iría a trabajar a McDonald's, ya sea por $7 la hora o 15, realmente no me importa. No me gusta mucho la comida de McDonald's, pero tienen los mejores sistemas de negocio del mundo. ¿Sabes? ¿De qué otra manera una empresa puede tomar a personas prácticamente sin educación universitaria y construir una industria de comida rápida en todo el mundo? Y tienen el mejor sistema. Así que dentro de un pequeño McDonald's puedes aprender todo lo que necesitas saber sobre negocios, excepto la parte de la gestión. Así que simplemente iría a trabajar a McDonald's para poder aprender aún más. Así que veo la vida como un aprendizaje. Estoy aprendiendo constantemente. Estoy leyendo constantemente, estudiando constantemente. Paso la mayor parte de mi tiempo con emprendedores. No paso mi tiempo con personas que se quejan de la economía. Así que realmente nada cambió. Simplemente vuelvo a ser un emprendedor. Los emprendedores tienen algo en común. Siguen adelante, cambian las reglas, reinventan las reglas. No se conforman con una sola respuesta. Así que para un verdadero emprendedor, realmente no importa en qué país estés. Esas son mis creencias. Sé que me encanta eso, ¿sabes? Quiero decir, es solo una mentalidad. Sabes, si te metes conmigo, encontraré la manera de darle la vuelta. Tengo un amigo, es un tipo muy rico en bienes raíces multifamiliares de Francia. Y ya sabes, Francia es tan comunista como se puede ser. 75% de impuestos para quienes ganan millones de dólares. Sí, pero por eso vive aquí. Sí. Entonces, empezó a comprar viñedos en Napa y Sonoma. Así que fue de regreso al gobierno francés y les dice, es su vino. Dice, quiero enviar mi vino a granel a California. Y el gobierno le dice, no puedes hacer eso. ¿Qué gobiernos franceses? Y no puedes compartir. Sí. Y aquí tienes a un tipo que creo que es de quinta generación, ya sabes, de familia de vino francesa. Este tipo es un verdadero emprendedor. Él dice que no puede enviarlo en barriles. El tipo le responde sí. Él dice que lo enviará en botellas. Así que embotelló todo su producto. Le costó más dinero, pero aún así está buscando la manera de hacerlo. ¿Sabes a lo que me refiero? Y ahora tiene su vino junto con su vino de California y todo eso. Así que volvió al gobierno francés y les dijo, prueben esto a ver si no es mejor. Y ahora todos están confundidos porque él no rompió ninguna regla. Así que lo diré de nuevo. Ser emprendedor es primero una mentalidad, luego un conjunto de habilidades y después las reglas. Y dependiendo de si eres un empleado o tienes un pequeño negocio, los roles son diferentes. Las mentalidades son diferentes. Las habilidades son diferentes. Yo soy muy tímido. Muy tímido. Y regresé de Vietnam y podía matar personas, pero no podía hablar con la gente. Y un día le dije a mi esposa, he decidido seguir los pasos de mi padre rico. Simplemente le dije, quiero ser un emprendedor. Él me dijo, tienes un problema. Le pregunté, ¿cuál es ese? Me dijo, eres tímido. Le pregunté, ¿qué tiene de malo ser tímido? Me dijo, tienes que vender. Tienes que saber manejar el rechazo. La habilidad número 1. ¿Puedes manejar el rechazo? La respuesta es no, no podía manejarlo. Así que dije, aún quiero aprender a vender. Esto fue en 1973. Tenía 25 años. Y mi padre rico me preguntó, ¿cómo va tu vida amorosa? Le respondí, apesta.
Me preguntó, ¿estás teniendo sexo? Él dijo que no. Él dijo, es porque no sabes vender. ¿Lo entienden, chicos? Así que cuando hablo de qué habilidad necesitas, cuando todo se va al traste, más vale que empieces a vender. Así que fui a trabajar para Xerox en 1974 para poder aprender a vender. Me tomó 4 años y fui el número 1, ¿verdad? Y hoy soy un autor de bestsellers. ¿Sabes? La mayoría de los doctores me dicen que no sé escribir. Sí, dije, no sé escribir, pero sí sé vender. Si no sabes vender, no ganas dinero, punto. ¿Y la afirmación? ¿Sabes? El hecho de que tengas un producto no significa nada, pero lo importante es que empieces. Sí, no me importa con qué producto empieces, pero que empieces. Y yo empecé con Dialog Wallet. El éxito me dejó fuera de combate. Sabes, no podíamos vender. Y de repente despegó. Luego no podía financiarlo, pero se financió. No podía financiarlo porque las ventas seguían disparándose. Ahora, el problema es que seguía pidiendo prestado y no podía mantener las ventas. Siguiente lección. Pero así es como aprendemos, ¿verdad? Porque yo soy uno de esos chicos a los que no les gusta la escuela. Sabes, la escuela es buena para la gente a la que le gusta la escuela. Pero aquí está mi pobre papá, jefe de educación, doctorado, en la Junta de Gobierno de Hawái y todo eso. Y su hijo, yo, y estoy reprobando la escuela. Porque no puedo leer, no puedo escribir. Dije, no podía leer, no podía escribir. Estaba aburrido hasta la médula. Simplemente estaba, bueno. Así que lo que hice en su lugar fue que ahí conocí a mi padre rico, que era el papá de mi mejor amigo, y él usaba estas cosas llamadas juegos. Mira, los juegos son las mejores herramientas de enseñanza. Verás, cuando juego este juego, así es como los ricos enseñaban a sus hijos estrategias de batalla llamadas ajedrez. Mi padre rico me enseñó a ser un hombre rico jugando Monopoly. Jugábamos Monopoly durante horas, después de hora. ¿Sabes? La fórmula para la gran riqueza en Monopoly es 4 casas verdes, un hotel rojo. Así que hoy en Arizona tengo 8,000 casas verdes y varios hoteles rojos. Simplemente juego Monopoly de verdad. Así que ese es el poder de un juego, porque un juego me involucra mentalmente, físicamente, porque realmente tengo que mover cosas. Emocionalmente, porque cuando alguien me elimina, más vale que despierte. Cometí un error. Y espiritualmente, porque es el espíritu el que gana. Si acabas de ver a Golden State jugar Me encanta LeBron James, me encanta Cleveland, pero un solo hombre no puede enfrentarse a un equipo. Y creo que LeBron hizo el 60% de todos los puntos, asistencias y todo eso. Pero un mejor equipo los venció. Así que cuando miras los negocios son lo mismo. Los negocios son un deporte de equipo. Tengo que tener buenos contadores, buenos abogados, buenos especialistas en marketing, buenos técnicos, un gran equipo de trabajo. Tengo que tener grandes líderes. El problema con la mayoría de los emprendedores es que son autoempleados, así que renuncian a su trabajo. Y hoy en día en Estados Unidos la SBA, la Administración de Pequeños Negocios, dice que hay 28 millones. Propietarios de pequeñas empresas, 28 millones, de los cuales 24 millones están clasificados como no empleadores. La mayoría son un equipo de una sola persona. Ya sabes, serían como este tipo dijo, está bien, voy a enfrentarte, ¿estás loco? Pero eso es lo que la mayoría de los emprendedores intentan hacer, porque eso es lo que les enseñan en la escuela, hacer el individuo autosuficiente. Sabes, en la escuela yo tenía mucho éxito siempre y cuando pudiera cooperar en los exámenes. Pero en la escuela, cooperar durante los exámenes se llama hacer trampa. En el mundo real, ganan los que tienen el equipo más grande. Así que todo en lo que me enfoco es en reunir al mejor equipo. Mientras tanto, muchas veces los estudiantes sobresalientes en la escuela, los doctores y abogados, están ahí sentados solos. Son blancos fáciles, pero son emprendedores. ¿Sabes a lo que me refiero? Es solo una mentalidad, tácticas, estrategia. Fui a una escuela militar. Soy ex-marín. Así que pienso como una operación militar, por eso me encanta el ajedrez. Así que la mayoría de los emprendedores, ya sabes, tienen este trabajo. Oye, voy a ser emprendedor. Y este tipo debería destrozarlos. Eso está muy bien. Porque fueron a la escuela, aprendieron a conseguir un trabajo y a hacer exámenes por su cuenta. Tienen que ser los más inteligentes. Eso es como LeBron James. Yo no quiero ser el más inteligente de mi equipo, pero sí quiero tener el mejor equipo. Y por eso gano la mayoría de mis juegos. Eso es genial. Yo pienso así. Y los doctores piensan así. Sí, te entiendo, amigo. Por alguna razón, tengo la sensación de que voy a ganar. Así es.
Así que otra cosa, cuando la gente dice, vive por debajo de tus posibilidades, a ti no te gusta vivir bajo tus posibilidades, ¿verdad? No. Y creo que cuando le dices a alguien que viva por debajo de sus posibilidades, le quitas el espíritu. Es como decirle a alguien que, si quiere bajar de peso, haga una dieta de hambre. No te vuelves más saludable si te matas de hambre. Así que prefiero educarme financieramente. Por eso leo tus libros, porque este es mi mayor activo. Quiero alimentar mi cerebro para poder expandir mis posibilidades sin endeudarme en exceso o llegar a perder, porque la deuda, como digo, es una espada de doble filo. Pero decirle a alguien que viva por debajo de sus posibilidades es casi inhumano. Nunca me sentí bien haciéndolo. Quería esforzarme por mejorar cada día. Quiero mejorar cada día. Me gustaba una buena vida. Como cuento la historia de rodar en taxi debajo de tu jet. Yo estaba en mi jet, pero era un pequeño Learjet. Miro hacia arriba y hay un 727 y paso por debajo de él rodando. Dije, santo cielo. Son los chicos grandes y sus juguetes, pero aún así me inspiró. Dije, está bien, ahora estoy en un Learjet, es hora de dar el siguiente paso. Y eso no significa que el jet me hará más feliz. Lo que me hace más feliz es querer mejorar, ser más inteligente, hacerlo mejor. Si no hubieras tenido al padre rico en tu vida, ¿qué estarías haciendo hoy? Es difícil decirlo si no hubiera tenido a mi padre rico, porque cuando era niño, probablemente desde los 5, 6, 7, 8, 9 años, realmente quería ser rico. Así que creo que lo primero es el deseo, ¿sabes? Y luego naturalmente buscas a tus modelos a seguir y maestros. Y en mi vida he tenido varios padres ricos. ¿Sabes? Mi padre rico era el papá de mi mejor amigo desde que tenía 9 años. Y hoy en día todavía busco mentores y personas sabias, tanto hombres como mujeres, porque así es como te vuelves más sabio, rodeándote de gente inteligente. Todos dicen que encontrar buen bienes raíces es difícil cuando estás empezando. ¿Cuál es el valor de una buena red de contactos y buenas asociaciones? Bueno, lo diré de nuevo. En 1973 regresé de Vietnam y allá fui piloto. Y tomé un curso de bienes raíces. Costaba $385. Duraba 3 días. Y eso era mucho dinero en ese entonces. Yo solo ganaba $500 al mes, así que 385 era todo lo que tenía. Y el instructor, al final del programa, me dijo, o mejor dicho, le dijo a toda la clase, que éramos unos 30, dijo, su educación comienza ahora que salen de la clase. No se educan mientras están en la clase. Así que su tarea era que todos nosotros, los 30, teníamos que emparejarnos en equipos, formar equipos de 2 o 3 personas y teníamos que ver 100 propiedades en 90 días. Y él dijo, no compren nada, solo miren 100 propiedades. Hagan una evaluación de cada propiedad, escriban una breve reseña sobre ella, por qué es buena, por qué es mala. Y es al final de los 90 días y después de ver 100 propiedades cuando decides si vas a comprar algo. Él dice, si no has encontrado una propiedad entre 100 oportunidades, empiezas de nuevo. Empiezas de nuevo con otras 100. Y por eso la mayoría de la gente no es rica. Porque no están dispuestos a pasar por ese proceso de mirar 100 oportunidades para encontrar una. Y esto a veces, como tú y yo sabemos, tienes que ver muchos sapos para encontrar una princesa. Pero cuando encuentras a esa princesa, todos dicen, oh, ¿cómo tuviste tanta suerte? Bueno, es que vi muchos perros callejeros allá afuera, ¿sabes? Y eso es como cualquier cosa en la vida. No te casas con el primer hombre o mujer que conoces. Con suerte, besas a un par antes de hacerlo. Mi último cheque de pago, todavía lo recuerdo claramente. Fue uno de los peores y mejores días de mi vida. Y estaba en Puerto Rico. Trabajaba para Xerox. Y mi jefe me dio mi último. No era un cheque de pago, era un cheque de bonificación. Creo que eran unos $30,000 grabables. Ese es el único problema con eso. Así que recibí ese cheque y pensé, santo cielo. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que estaba emocionado, pero también inquieto. Entonces se me acerca otro tipo, se llamaba John. Y Juan me dice, vas a volver. Le pregunté, ¿por qué? Él dice, porque vas a fracasar. Lo miré y le dije, mira, unas cuantas palabrotas, porque eso fue lo que él hizo. Él dejó Xerox, fracasó y regresó. Y le dije, mira, tú fracasaste y volviste, pero yo si fracaso nunca voy a regresar. Y esa es la actitud. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Si dices, bueno, si fracaso, volveré con mamá y papá, entonces eso es lo que harás. Así que si fracasas, ahí es cuando me convertí en emprendedor, porque no tenía dinero. No tuve dinero durante años. No tenía un sueldo. Pero eso es lo que mi padre rico me animó a hacer. Cuando no tienes ese sueldo, te vuelves más hambriento, más inteligente, y es una prueba de tu carácter. ¿Te volverás un delincuente? ¿Te volverás deshonesto? ¿Harás trampa y robarás?
o te convertirás en una mejor persona. Así que realmente ese es el beneficio de convertirse en emprendedor. Realmente descubres quién eres cuando no tienes nada. Si eres emprendedor y vas a ser un gran emprendedor, las habilidades de liderazgo y comunicación son más importantes que un título en derecho. Ahora tengo otro libro que acaba de salir. Se llama Las 8 lecciones en liderazgo militar. En el ejército fui a la academia militar y todo eso. Sabes, desde el primer día estás aprendiendo liderazgo. Sabes, el primer día en la academia tengo que pararme frente a 20 chicos de 18 años y decir, sección 10, HUT. Y naturalmente ellos van a decir, vete al diablo, ya sabes. Así es como aprendes a ser un líder. Ahora, como me dijiste cuando nos conocimos, el problema con el ejército es que te pones un poco rudo. Sí. Así que tuve dificultades cuando regresé de Vietnam y fui a trabajar a Xerox. A la gente no le gusta la idea de que los llames imbécil o cabrón, cosas así. Esa palabra es una grosería en Estados Unidos. Sí. Oye, cabrón, haz esto. Pero ellos no. Voy a llamar a alguien de recursos humanos. Voy a hacer algunos cambios aquí. ¿Sabes de lo que hablo? Por supuesto. No puedes hablar directamente en el mundo corporativo de Estados Unidos. En el ejército sí puedes. Tienes que hacerlo. Y les encanta. Sí. ¿Sabes? De hecho, damos ascensos si lo haces bien. Cuando me insultaban, yo decía, le caigo bien al tipo. Por eso lo sigo a ustedes. Para los veteranos militares, saben, probablemente tienen la habilidad número 1 para ser emprendedor, que es el liderazgo. La capacidad de escuchar, no tomarlo de manera personal y aún así cumplir con el trabajo. Es el mejor entrenamiento del mundo, ¿sabes? Lo más triste de dejar el ejército fue dejar a los muchachos allá. Había algunos de los mejores del mundo. Sabes, no todos eran graduados universitarios, solo eran mis artilleros, mis mecánicos, ya sabes, todo eso. La camaradería, oh Dios, no tiene precio. Así que todo lo que hice cuando empecé la empresa Rich Dad fue tener ese mismo sentido de trabajo en equipo dentro de Rich Dad. Por eso no hay rangos ni nada de eso en esta empresa. Todos pueden decir lo que quieran, la gente es libre de hacer lo que desee. Yo no me meto en su camino y hacemos el trabajo bien. El toque negativo son 5 cosas que tienes. Debes recordarlo. El número 1 es el pulgar, que representa la fortaleza de carácter. Si fracasas, levántate, no mientas, no hagas trampa, simplemente levántate, asume la responsabilidad y sigue adelante. Fuerza. Esto es enfoque, ya sabes, el dedo índice. Aquí es hacia donde voy. Y hablo sobre cómo fui a la escuela de vuelo, ya sabes, preparándome para volar en Vietnam. Ya sabes, la gente te está disparando. Aún así, tienes que mantenerte enfocado en tu objetivo, incluso si mueres en el proceso. Eso es lo que todos saben. Esto es lo que representas, ya sabes. Así que Donald representa la riqueza absoluta. Y lo que yo represento es una educación financiera muy simple. Manténlo simple. Ya sabes, enseñar a la gente a manejar su dinero. Así que yo represento eso. Y nunca me desvío de ese camino. El dedo anular representa las relaciones. Si alguien está teniendo dificultades financieras, ya sea una empresa, un país o un matrimonio, es porque tienes una mala relación. Y lo que Donald y yo siempre decimos es que no puedes hacer un buen trato con un mal socio. Y Dios sabe que yo he tenido algunos malos socios. Y simplemente son incompetentes, pero quieren aparentar que son inteligentes. Y luego el pequeño es el dedo meñique. Todo emprendedor debe hacer algo que nadie más hace. Por ejemplo, en Estados Unidos, Walmart, todo su sistema de negocios está diseñado para darte el precio más bajo posible en todo. Mientras que una pequeña tienda familiar dirá, bueno, nosotros ponemos cosas en oferta. Eso no es lo mismo. FedEx dice, entrega al día siguiente, esa era toda su propuesta. Construyeron toda la empresa alrededor de esa pequeña promesa. Domino's Pizza en Estados Unidos era pizza en menos de 30 minutos. Así que todo el negocio se construyó alrededor de una simple y pequeña promesa. Y esas son las cosas que hacen. Los empresarios son extremadamente ricos o extremadamente pobres si no tienen esos 5. ¿Pero hay un momento para abandonar un proyecto? Quiero decir, cuando... No. Eso no está en mi vocabulario. Sí. Mirar, tengo una ventaja injusta, ¿sabes? Fui a la guerra. Y en la guerra estoy vivo porque otros muchachos murieron por mí. Cuando ves cosas así, ¿sabes? ¿Cómo podría rendirme? La mayoría de los tipos son unos blandengues, cobardes, unos pusilánimes. No lo tienen. Así que deberían conseguir un trabajo. Un diagrama muy importante que mi padre rico me mostró cuando era niño fue un diagrama conocido como el cuadrante del flujo de dinero. Y el cuadrante está compuesto por las 4 diferentes personas que conforman el mundo de los negocios. Así que mi padre rico decía que en el mundo de los negocios existen los E y la E significa empleados. Un empleado, dice él, siempre puedes identificarlos por sus valores fundamentales. Y tanto el empleado, ya sea el presidente o el conserje de la empresa, siempre dirán las mismas palabras. Las palabras son, estoy buscando un trabajo seguro, estable y con beneficios.
Eso es lo que los convierte en empleados, porque su valor fundamental es la seguridad. El otro de los 4 es la S, o el dueño de un pequeño negocio o el autoempleado. Y nuevamente sus valores fundamentales los llevan a usar las mismas palabras que son: si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Ese significa que también son solitarios. Generalmente son personas que trabajan solas o que operan por su cuenta. En el lado derecho del cuadrante están los B, y lo que mi padre rico decía que la B representaba era gran empresa o alguien como Bill Gates. Forbes define una gran empresa como aquella que tiene 500 empleados o más, y sus palabras son diferentes. Ellos dicen: estoy buscando un buen sistema, una buena red y a las personas más inteligentes que conozco para ayudarme a dirigir mi negocio. Así que ellos, a diferencia de los S, no quieren dirigir la empresa solos. Quieren que personas inteligentes dirijan sus empresas por ellos. Y luego, la cuarta parte del cuadrante es la I. I significa inversionista. Estas son personas que hacen que el dinero trabaje duro para ellos. Estas personas son las que hacen que otras personas trabajen duro para ellos, y estos son los que trabajan duro para los ricos aquí. Y lo que hay que notar aquí es que la mayoría de las personas que van a la escuela están programadas para el lado E y S. Por ejemplo, fue mi padre pobre quien siempre me decía: hijo, ve a la escuela para que consigas un buen trabajo, seguro y estable. Así que mi padre pobre quería que yo fuera un empleado. Y desde que era niño me decían que consiguiera un trabajo seguro, estable, con un sueldo fijo y beneficios. ¿De acuerdo? Yo no quería ser un empleado y les dije: mamá y papá, yo quiero ser un hombre rico. Yo discutía con mi papá, así que mi madre finalmente dijo: hijo, si quieres ser rico. Mi madre era enfermera titulada y me dijo: si quieres ser rico, las personas más ricas que conozco son los doctores. Así que mi mamá quería que yo viniera aquí, que fuera un especialista o un pequeño empresario. Le dije: solo hay un problema con eso, mamá. Los doctores son realmente inteligentes. Y ella dice: tienes un buen punto ahí, no voy a ser doctora. Así que, ya sabes, fui a la escuela. Tengo una licenciatura en ciencias, puedo manejar barcos y puedo pilotar aviones. Volé para el Cuerpo de Marines. Pero nunca he usado nada de esa educación porque quería convertirme en dueño de un negocio. Verás, fue mi padre rico quien básicamente me dijo: ya sabes, conviértete en dueño de un negocio y aprende a ser un inversionista profesional. Así que una de las grandes diferencias aquí entre estas personas es que se llama impuestos. Mira, en 1943 en Estados Unidos, el gobierno federal aprobó una ley que decía que los empleados tenían que pagar impuestos antes de recibir su salario. Así que cuando recibes tu cheque de pago de tu empleador, lo abres y voilà, el gobierno siempre ha tomado una parte considerable de él. Y mientras más duro trabajas y más dinero ganas, más dinero te quitan. Por eso no es tan bueno ser empleado, porque nunca puedes avanzar. Mientras más trabajas, más dinero ganas, mayor es el pago en impuestos. Ahora los doctores, abogados, letrados y contadores, todos se reían diciendo: oh, estos tipos les están cobrando muchos impuestos. Así que, naturalmente, el gobierno federal volvió a cambiar las leyes. Mira, en 1986 en Estados Unidos hubo algo llamado la Ley de Reforma Fiscal del 86. Y básicamente le quitó muchos de los beneficios a las personas que trabajan por cuenta propia, pequeños empresarios, doctores y abogados. Así que hoy en día en América, desafortunadamente, estas personas pagan el mayor porcentaje de impuestos. Es trágico. Y mucha gente piensa que son inversionistas, pero lo que realmente están haciendo es simplemente entregar su dinero a personas como las compañías de fondos mutuos y todo eso. Así que no están ahí invirtiendo, pero en realidad no son inversores. Mira, las grandes exenciones fiscales están de este lado. ¿Sabes? Las leyes son bastante estrictas aquí, pero esta área es muy, muy favorable. Así que al ser dueño de un negocio, en el lado derecho del cuadrante, puedes ganar mucho más dinero y pagar un porcentaje menor de impuestos legalmente. Y la palabra clave es legalmente. En el cuadrante de inversionista, es posible ganar millones de dólares y pagar 0% de impuestos legalmente. Y fue mi padre rico quien me dijo: ¿sabes, Robert? Si realmente quieres ser rico, aprende a construir negocios. Para él tenía más sentido trabajar duro para construir un negocio, algo que fuera tuyo y que pudieras pasar de generación en generación a tus hijos. Mientras que mi padre pobre decía que trabajara duro. Pero mi padre rico decía: ¿por qué trabajarías duro por algo que nunca será tuyo y de lo que te pueden despedir en cualquier momento? De nuevo, esa era la diferencia en los valores. Así que mi padre rico sugirió que aprendiera a ser dueño de un negocio y a ser inversionista. Y esa es una de las grandes diferencias. En este lado del cuadrante, estas personas trabajan por seguridad. También trabajan por dinero.
En este otro lado, el valor clave que buscan es la libertad. No quieren tener que trabajar en un empleo nunca más. No quieren tener que trabajar por el resto de sus vidas. Así que una de las maravillas de los negocios para el siglo XXI es que permite a las personas hacer la transición del lado E y S al lado B, especialmente, y así puedes convertirte en un gran dueño de negocio. Y la diferencia entre un S y un B, pequeño negocio y gran negocio, es que la mayoría de estos no pueden dejar de trabajar. La mayoría de los dueños de pequeños negocios, si dejan de trabajar por más de un mes, el negocio colapsa, ¿sabes? Realmente no tienen un negocio. La mayoría de estas personas son dueñas de un empleo. Así que la maravilla de los negocios para el siglo XXI es que permite a estas personas hacer la transición al lado B, para que no tengas que seguir trabajando duro por dinero y el dinero pueda llegar de manera pasiva. Luego, una vez que tu negocio está en marcha y funcionando, siempre recomiendo que empieces a invertir con el dinero extra, pagando cada vez menos impuestos, y esa es la razón por la que los ricos se están volviendo más ricos.